Sean bendecidos todos mis hermanos y hermanas en el Señor en esta hermosa tarde de hoy, miércoles, mitad de semana. Aquí estamos por la gracia de Dios, por su amor incondicional, presentes, compartiendo la palabra del Señor, reflexiones, tiempo de oración. Miren, mis amados, el tema de este año que hemos escogido para guiarnos y guiar al pueblo de Dios y a todo el que se añada como pueblo de Dios es la fidelidad. La fidelidad de Dios y nuestra fidelidad a Dios. Fidelidad. Y hemos hablado aquí en varias ocasiones sobre su fidelidad. Dios es fiel, fiel. Y su fidelidad es parte de lo que es su esencia, su carácter. Por lo tanto, su palabra también es fiel y verdadera. Su palabra. Hay una porción bíblica que se encuentra en Timoteo, donde el apóstol Pablo se dirige a este jovencito pastor, hijo espiritual. Y dice en 1 de Timoteo 1, 15 al 17, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. ¿Qué palabra? Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y dice Pablo, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea, y yo añado, todo el honor, toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Eso es lo que enseñamos, eso es lo que predicamos, es lo que creemos, es lo que vivimos y es en lo que perseveraremos hasta el final. Hasta que nos encontremos cara a cara con Dios, esta su palabra que es fiel es la que nos emplaza para enseñar, para insistir en la impartición de la enseñanza. Por eso cada sección, cada reflexión, cada momento que se comparte, cada clase, cada discipulado que se hace a través de este ministerio, el Sendero de la Cruz, junto con ellos, nosotros, Centro de Discipulado Mundial, tenemos una gran responsabilidad de compartir esa palabra y de enseñar y exhortar y demostrar con nuestra propia vida, como dice Pablo, que esta palabra es fiel, porque es la palabra de Dios. Y es digna de ser recibida por todos. Samuel Vila dice en su recopilación de bosquejos, dice, en cuanto a la palabra fiel, dice, significa que es un mensaje de Dios enteramente digno de todo crédito. Número 1, no se trata de fábulas como las de la mitología griega. Número 2, tampoco de suposiciones como la teoría de los filósofos. Número 3, es la palabra de Dios que llegaba al mundo, la palabra de la que Cristo mismo testificó, aún delante de aquel que hizo juicio sobre él, llamado Pilato. Pablo lo sabía muy bien y por eso constantemente declaraba, yo sé en quién he creído. Y yo hago eco a las
palabras del apóstol Pablo en este tiempo donde tantas filosofías, donde tantas voces, tantas opiniones, tanta gente quiere determinar las conductas de los demás basados en sus propios intereses, en sus propias inclinaciones, en sus propias ideologías. Seguimos insistiendo que esta es la palabra de Dios y que esta palabra es fiel y es verdadera y es a través de la cual vivimos y es la que nos gobierna en nuestras decisiones, en su consejo, en la sabiduría de Dios impartida a través de esta palabra. Por eso hago eco a las palabras de Pablo: yo sé en quién he creído. Y nosotros también tenemos las mismas evidencias garantizadas por el testimonio de los apóstoles e incluimos la vida de Pablo. Los mártires, lea, estudie, analice Hebreos 11, capítulo 11, donde habla de la fe y nos presenta toda una galería de personajes que vivieron creyendo en la fidelidad de Dios y en sus promesas, en su palabra. Entonces tenemos como evidencia esos mártires y los que posterior a ellos se añaden a ese listado y los que hoy en día todavía se siguen añadiendo lamentablemente a ese listado. Tenemos como evidencia las experiencias de los creyentes fieles por 20 siglos aproximadamente, especialmente en este último tiempo en que vemos tan claramente cumplidas las profecías en esos aspectos. Cómo el evangelio se ha seguido expandiendo en todo el mundo y ahora a través de estas conexiones cibernéticas y estas redes sociales y estas plataformas digitales, cómo el evangelio se ha ido esparciendo por el mundo entero. Cumplimiento de la palabra de Dios. Su palabra es fiel. Vemos cómo la ciencia ha ido en aumento, cumplimiento de la palabra de Dios, como así lo expresa en Daniel 12:4. Vemos también la preservación del pueblo judío y su retorno a Israel como Estado y todos los avances que ha tenido ese pequeño territorio y su influencia a nivel global, con todo su conocimiento, ciencias e inteligencias que Dios ha dado a su pueblo, porque Dios es fiel y su palabra es fiel. Y todo esto no había acontecido en los tiempos del apóstol Pablo. Por lo tanto, tenemos más motivos aún que él de llamar a este evangelio palabra fiel. Palabra fiel. Y dice él, no solo establece en lo que le está diciendo a Timoteo que esta palabra es fiel, sino que dice es digna de ser recibida por todos. Si es fiel, es digna de ser recibida. ¿Qué otra cosa puede necesitar el mundo más que la verdad misma? Y esta verdad liberta. Esta verdad te muestra el único camino de salvación, que es Cristo Jesús, la palabra encarnada. Aún así, esa frase digna de ser recibida por todos tiene un gran alcance. Número 1, que está precisamente al alcance de todo el que la quiera recibir. El evangelio es necesario para ricos y para pobres, para sabios y para ignorantes, a los que les reciben y profesan, aún hoy, personas de todos los niveles de clases, estratos sociales. Esta palabra es digna de recibir, o sea, alcanza a todo ser humano,
porque no importa su nivel social, ni cuánto pueda poseer o no poseer, la necesidad del ser humano es la misma en el mundo entero, independientemente de cuál es su estatus social o político o económico, la necesidad de salvación, la necesidad de reconciliación con su Creador. Esta palabra es digna de recibir de todos porque es de suficiente valor. Vendrá el día en que muchos lamentarán su locura por no haber prestado atención a esta palabra de Dios. Esta palabra es digna de entero crédito. A pesar de la humilde presentación, en muchos casos, si consideramos la palabra de Cristo indigna de nosotros, Cristo nos considerará indignos de su reino. Por lo tanto, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Pero ¿qué es lo que estamos recibiendo? ¿Cuál es el contenido del mensaje? Simple y sencillamente que Cristo Jesús vino al mundo. Eso dice el apóstol Pablo. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es la palabra fiel? ¿Cuál es el mensaje digno de recibir por todos? Que Cristo Jesús vino al mundo. Una verdad innegable, aunque discutida desde los primeros siglos hasta el día de hoy. Cristo, que significa el ungido, el separado para, el Dios Salvador, el profetizado, bajó por fin porque nosotros no podíamos subir. Por lo tanto, Él vino al mundo, Él caminó en esta tierra, Él vino a cumplir su propósito y su misión, reconciliarnos con Dios, restaurar una relación que se había afectado, que se había roto. Él vino a restaurar una relación de amor incondicional entre Dios y nosotros con Dios, y recibir libertad y sobre todo la paz que produce esa reconciliación. Eso es parte de lo que Él vino a hacer, a salvarnos como pecadores. No tan solo enseñar una moral superior, no solo a darnos un ejemplo. Él vino a rescatarnos, a salvarnos con su propia vida, al precio del derramamiento de su sangre preciosa, el Santo, el Hijo de Dios, sin pecado por nosotros, y cumplimiento del plan del Padre Celestial, vino a salvarnos, a rescatarnos, a restaurar esa relación de amor de un Dios paternal con nosotros sus criaturas, y devolvernos a esa relación de hijos. Como bien dice la palabra del Señor, vino a salvar, significa que nos vio perdidos, desorientados y sin esperanza. ¿Cómo no vamos a enseñar esta palabra de reconciliación? ¿Cómo no vamos a compartir esta palabra de reconciliación? ¿Cómo no insistiremos hoy más que nunca? Reconciliaos con Dios. O sea, vuélvete a esa relación de amor, de perdón, de restauración, de salvación, que produce paz, que produce gozo, que produce aliento, nuevas fuerzas para enfrentar cada día en su presencia, con su compañía. Abrazados por Él, sostenidos por Él, protegidos por Él, guiados por Él. Pues claro que nos compromete a hablar, y como dijo Pablo, de los cuales yo soy el primero
Él se está poniendo en primer lugar. Y hay que entender la perspectiva de sus expresiones. Hay que conocer quién era Pablo antes de su encuentro con Dios. ¿Quién era ese personaje? ¿Qué hacía él en la vida? ¿Cómo manejaba las situaciones, las decisiones, sus creencias, sus percepciones, sus ideas? Hay que estudiar la vida de Pablo. Un perseguidor, miren mis amados hermanos y hermanas, un perseguidor del cristianismo, un perseguidor de los primeros creyentes. Por eso Pablo dice, vino a rescatarme a mí primero para yo demostrar lo que es capaz de hacer el amor, la gracia y la misericordia de Dios en mi vida y ponerme de ejemplo hacia ustedes. O sea, si lo hizo conmigo, que yo era un perseguidor de los cristianos, ¿cómo no lo va a hacer con quien sea alcanzado y decida recibir este mensaje y esta palabra de reconciliación? Te hablo a ti, primeramente, si no has recibido a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Y te hablo a ti, mi hermano y mi hermana en la fe, para que sepas la responsabilidad que tenemos y que hemos sido comisionados por Dios mismo a través de Jesucristo, la autoridad suprema, el Cristo resucitado, que nos ha capacitado, nos ha hecho ministros de un nuevo pacto para llevar la palabra de la reconciliación. Nos toca a nosotros continuar insistiendo y perseverando en llevar la palabra de la reconciliación, como bien dicen las Escrituras, y el apóstol Pablo lo dice. Por lo tanto, ¿a quién salva esta palabra? A todo el que reciba a Jesucristo como su Salvador y Señor de su vida, a los pecadores, no a los que se creen justos. Pablo dijo, de los cuales yo soy el primero. Por esto fui recibido a misericordia, para que Cristo mostrase en mí primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. ¿Cuántos perseguidores del cristianismo hoy en día serán alcanzados por esta palabra fiel? Si tú y yo continuamos la tarea de llevar esta palabra de reconciliación, nosotros nos toca llevar la palabra. El Espíritu Santo es el que convence y el que produce fruto, pero debemos perseverar en llevar la palabra. Y el apóstol Pablo culmina en esto que está diciendo con un cántico de gratitud, con una expresión de gratitud que debe acompañarnos a nosotros todos los días. ¿Y a quién lo dirige? Mire cómo dice el final de esa porción bíblica: al Rey de los siglos, al inmortal, al invisible, al único y sabio Dios. A Él sea todo el honor, toda la gloria por los siglos de los siglos. Por lo tanto, ese cántico lo dirige primeramente al Rey de los siglos. Es el que gobierna el tiempo y está fuera del tiempo, porque habita en la eternidad. De hecho, Él en esencia misma es el eterno. Él ve pasado, presente y lo dirige hacia el futuro que tiene planificado. Al inmortal, al invisible, ese espíritu eterno que no puede perecer. Al sabio, al único sabio Dios, es decir, el único sabio perfecto, Cristo, nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, dice el apóstol Pablo. Por lo tanto, en esta preciosa tarde concluimos:
No es digno este mensaje de ser creído y proclamado. Así sentía Pablo el peso de la responsabilidad, el compromiso, pero más aún la pasión sin medidas de compartir este mensaje, de llevar a otros este mensaje. Y así se los recomienda a Timoteo, este joven pastor, su hijo espiritual, como así él lo expresa en uno de sus escritos, como un hijo para él. Por lo tanto, él le dice: aunque estoy en mis postrimerías, yo te emplazo, yo te empodero, yo te insto, te inspiro a que continúes llevando esta palabra fiel, a que perseveres en compartir la palabra de reconciliación. Y es lo que exhortamos a todos las nuevas generaciones que se siguen levantando. Por lo tanto, Pablo le dice estas palabras a Timoteo, confiando y esperando que Timoteo no desfraude la palabra que le ha sido dada, la profecía que se ha dado acerca de él mismo. Cuando Pablo le dice en un momento dado que no menosprecie el don que se le ha sido dado. Él dice: te impuse las manos, te bendije, he orado por ti. Estoy parafraseando lo que dice la palabra. Tú has sido separado para esto, le está recordando el apóstol Pablo. Tú fuiste separado para este glorioso evangelio. Lo que Dios propuso que tú fueras y que no lo tuvieras en poco. Y le dice: y no permitas que esa pasión se enfríe. Es cuando el apóstol Pablo le escribe a él, para que no se apague la llama de la pasión, el fuego de la pasión en él. El apóstol Pablo le dice: aviva el fuego de Dios que está en ti, avívalo. O sea, es tu responsabilidad mantener esa llama encendida en esa presencia divina, en intimidad con Dios, escudriñar las escrituras y compartirlas con otros. El apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo que no se dejara desviar por otras doctrinas, pues nadie podrá presentar al mundo algo mejor que no sea esta palabra fiel. La pregunta final para reflexionar en esta preciosa tarde, mi amado hermano y hermana, es: ¿tendremos nosotros en poco o en mucho este mensaje? ¿Lo apreciamos como se merece para creerlo y proclamarlo a otros e insistir en esta palabra de reconciliación? En este tiempo el Espíritu Santo nos insta, nos inspira, nos da las fuerzas, la sabiduría, la revelación, el entendimiento, para que este mensaje inalterable, que no se puede enmendar ni cambiar, sea enseñado, sea predicado, aunque las formas de hacerlo hayan cambiado tan drásticamente desde los tiempos de Pablo, desde los tiempos de la iglesia primitiva a nuestros tiempos hoy, de la era digital, en la era de los adelantos tecnológicos. Puede variar la metodología, pudieran variar las estrategias, pudieran variar los métodos que usemos y las herramientas que usemos, pero el mensaje sigue siendo inalterable. El mensaje sigue siendo el mismo. El contenido del mensaje de la palabra de la reconciliación es el mismo. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo
para salvar a los pecadores. Ese es el mensaje y no se puede cambiar y no se puede alterar. Él vino a restaurar una relación que se había roto. Él vino a reconciliarnos con Dios y Él vino para que recuperáramos esa relación de amor, de libertad en Cristo Jesús con nuestro Padre Celestial. Si en esta tarde esta palabra te ha alcanzado y tú eres uno o una que anda errante, perdido, desconectado, con una relación rota con Dios, yo te invito en este momento, ahora mismo, que puedas llamar a los teléfonos 787-764-4666 o el 598-4666. Ahora mismo llama o escribe a la página, que habrá alguien que va a orar por ti, que te va a guiar en ese plan de salvación. Conéctate con este ministerio. Puedes buscar a través del Facebook o de la página elsenderodelacruz.org y ahí puedes ver todos los programas, las herramientas, las alternativas que hay para ti. Acércate, toca la puerta una vez recibas al Señor Jesucristo como tu Salvador y Señor. Si estás cerca de este lugar, conéctate. Habrá un mentor, una mentora, alguien que te guiará en un discipulado transformacional y te equipará para que tú también te encargues en compartir con otros esta palabra de reconciliación. Igual en el Centro de Discipulado Mundial, mi amado amigo o amiga, en esta hora, y mis hermanos y hermanas que están ahí conectados, continuamos perseverando, compartiendo esta palabra fiel de un Dios que ha sido fiel. Gracias, Señor amado, por este privilegio, por este gran honor y excelente oportunidad que tú y solo tú en tu gracia, en tu favor y en tu amor, en tu misericordia, me permites compartir tu palabra fiel, tu palabra de reconciliación, este mensaje de salvación, este mensaje de restauración, de esperanza, de gozo. Señor, gracias, es un privilegio y me siento bendecida poder recibirte a ti en mi vida como mi Salvador y mi Señor y ser parte de esta tarea de compartir con otros tu palabra fiel. Te pido en esta hora, Señor amado, que estas personas que te han recibido como su Salvador y Señor, la sangre de Jesucristo les limpie de todo pecado, que tu Santo Espíritu venga sobre ellos, en ellos, y traiga convicción del perdón, de la reconciliación, y les guíe, Señor, en el lugar correcto donde serán instruidos en tu palabra. Que sea tu Espíritu Santo quien les dirija, Señor amado. En esta hora abraza a tu pueblo, Señor, renueva las fuerzas y que podamos seguir adelante compartiendo esta palabra de reconciliación, que es palabra fiel y digna de recibir de todo, Señor amado. A ti, solo a ti te damos toda la gloria, toda la honra, todo el honor, porque a ti te pertenecen. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Sean todos bendecidos.